mañana empezamos una serie que es muy grata. Algunos de ustedes ya tal vez la escucharon o tal vez han visto las charlas en la página web, pero el domingo pasado me pareció muy interesante que Jonathan preguntó cuántos de ustedes estuvieron al principio de la iglesia y la verdad habían unas pocas manos levantadas, ¿sí? Lo que significa que posiblemente usted no ha escuchado estas charlas y es muy agradable porque básicamente vamos a estarles contando un poquitico acerca de la historia de Conviva Norte, ¿sí? ¿Por qué existimos? ¿Por qué en este lugar? Entonces, si eres nuevo en esta serie, me parece perfecto. Si ya lo has escuchado, dicen los poetas que recordar es vivir, ¿cierto? Entonces es bueno recordar y a veces es bueno echar mano de nuestras raíces. Nunca deberíamos olvidar de dónde venimos y especialmente cuando se trata de Dios, nosotros deberíamos recordarlo siempre, no deberíamos olvidar ciertas cosas. Entonces, bienvenidos todos esta mañana. Esta semana ocurrió algo que tal vez les ha ocurrido a ustedes, a todos nosotros. Hace como unos 10 años, realmente la película salió en los cines en el 2006, entonces hace aproximadamente unos 12, casi 13 años, salió la película y con un grupo de amigos hicimos tarde de cine, entonces dijimos, esa película se ve genial, la alquilamos, creo que cuando eso todavía se podía alquilar, cuando eso no, los semáforos no estaban tan llenos de películas. Y bueno, espero que la hayamos alquilado. El punto fue que en esa ocasión vi esa película y siempre quise volver a verla. Y ahora con mi esposa, una de las cosas que disfrutamos a veces en las noches es, pues miremos qué películas hay. Y habíamos buscado esa película antes en Netflix y no la habíamos encontrado, pero qué día buscando otro título nos dimos cuenta que ya la habían subido. Entonces dije, perfecto, la subieron. Ese es el plan esta noche. Y empezamos a verlas. Bueno, una de las razones por las que quería ver esa película con mi esposa es porque ella sí las entiende. Yo no soy muy bueno entendiendo películas. A veces todos dicen, claro, ¿se acuerdan de...? Y yo me acordé cuando entré al cine y las palomitas estaban muy ricas. Yo soy de ver y de preguntar, porque me cuesta a veces entender, y hay películas que son excelentes, tan excelentes que a una mente como la mía le cuesta asimilarlas. Y esa era una de las razones por las que quería repetir esa película, porque quería saber su concepto. Entonces, empezamos a ver la película y empezó a rodar la película y yo dije, ven, esta parte yo no recuerdo haberla visto. Y siguió rodando la película y cada vez, yo decía, definitivamente creo que la primera vez que yo vi esa película me quedé dormido porque no había visto la mayor parte de la película. Al final de la película logré entenderla. ¿No les ha pasado a ustedes lo mismo? Que a veces dicen, pero ven, esa película no la entiendo. Y de repente van al comienzo y todo tiene sentido. Esa es la clave para ver una película. Si tú te pierdes una pequeña parte, te pierdes todo. Es más, hay películas muy buenas que no las he podido ver porque no he visto la primera o la segunda parte. Y dicen que si uno no ha visto las primeras partes o si es la tercera parte de una película, pues ¿para qué verla si no has visto las anteriores? O sea, vas a perder el hilo de las cosas y no le vas a encontrar el mismo ánimo y la misma satisfacción, ¿cierto? Pero eso es un principio que aplica para todo en la vida. ¿Han notado ustedes cómo la relación con el principio de algo nos afecta el pensamiento y el sentir con respecto a todo lo demás? A ver si me lo puedo explicar mejor. Hay personas que están tremendamente aferradas a su casita, ¿sí? No, es que esta es mi casita y no quiero vender mi casita, esta casita tiene un valor especial. Y cuando uno empieza a mirar detrás de la historia de la casita,
Resulta que la tatarabuela fue la primera casita que compró, luego vivieron los bisabuelos, los abuelos y posteriormente mis padres y ahora entonces, ¿notan cómo conocer el principio está ligado a todo lo demás? Ocurre con la iglesia. Muchas personas y muchos de nosotros a veces no valoramos lo que tenemos porque simplemente no conocemos sus raíces. Y esa es la idea de esta serie, que nosotros recordemos nuestras raíces como Conviva Norte. La iglesia empezó hace casi 2000 años, o tal vez desde antes de la creación del mundo. Empezó en el corazón de Dios, pero nosotros lo vimos físico con el ministerio de Jesús. Y Conviva Norte, claro, nosotros lo vimos hace unos 5 años atrás, pero en el corazón de Dios ya existía desde siempre. Así que todo tiene un punto de partida, todo tiene un inicio. Y en la idea en que nosotros conocemos ese inicio, nos compenetramos y amamos todo lo demás y le damos un valor especial a todo lo demás. Entonces, ¿por qué existe Conviva Norte? ¿Dónde inició? Aquí en este lugar. ¿Y por qué arrancó? Hay algunas imágenes que creo que nos harán recordar y quiero pedir el favor a nuestro ingeniero de audiovisuales. Realmente, eso fue en el primer local de Conviva Norte y fue en Plaza Norte. Era un local, creo que este no es el auditorio más grande, pero ese local era como la mitad de la parte que tenemos acá. Era un local muy pequeño, muy acogedor, muy agradable. Y básicamente, creo que está el grupo que participó en los primeros servicios, básicamente. Hubo otras personas, y dentro de esos me incluyo, que no llegamos al principio, sino que llegamos un poco después. De hecho, ustedes no me ven ahí. Debe ser por eso que esa foto se ve bien. Hay otras imágenes, por favor, si nos ayudan. Eso fue la adecuación. Cuando me cuentan que cuando recibieron el local en Conviva Norte estaba completamente sucio, tenía capas de tierra. Entonces, creo que esa es Sandra, allá está Manuel, allá está Anita. Ven a el canguro, a Evelyn. Estaba muy pequeñita. Creo que esa que está de espaldas es Sophie, ¿parece? ¿Es Valen? ¡Wow! Está Cristi y compañía con sus chicos. ¿Hay más imágenes, por favor? Olguita, Cristi, Ali. Eso fue en el área de niños, en Plaza Norte. ¿Seguimos? No, eso fue en Plaza Norte. Eso, allá. ¿De quiénes era ese perfil? Qué buen perfil, Rodri. ¿Ese es Omita? De todo corazón, Rodri, ¿me perdonas? de perfil. Se hizo un mezanín porque había un doble nivel y se requería primero aislar un poco el sonido que pasaba, más que pasaba que venía de los niños, y segundo, queríamos ampliar un poco el área de los niños. Entonces, es como un supervisor más o menos. Estaba supervisando la obra. La siguiente, ahora sí, fue en nuestros primeros eventos de Día Cero, en donde pudimos invitar, creo que era de jóvenes, sí, era de jóvenes. Wow, este chico de aquí de gorra está impresionantemente grande ahora. Una más, hay más fotos. Eso ya fue en el evento y eso fue con un evento de padres, un evento de adultos. Habían varios invitados. ¿Hay más imágenes? Y ese fue un poco más real. Creo que era la primera charla que Jonathan daba en Conviva Norte. Y en español. Bueno, y creo que esa es la última, ¿cierto?
Listo. ¿Les gusta recordar? Es bueno. ¿Cuántos de ustedes conocieron ese lugar? El lugar de Plaza Norte. Ok. ¿Y cuántos de ustedes conocieron de Conviva Norte en ese lugar, estando allá? Levanten la mano. Genial. Eso es chévere. ¿Y cuántos de ustedes conocieron de Conviva Norte ya estando en este lugar? Levanten la mano. Genial. Hay un buen grupo. Y esta mañana hay un buen grupo que nos hace falta y que extrañamos muchísimo y que seguimos orando por ellos para que Dios empareje sus agendas. Pero creo que debemos estar agradecidos con Dios por Conviva Norte. Había gente que se desplazaba desde la 7ª con 183 hasta la 13 con Boyacá. Y eso es una travesía larga. El domingo el tráfico es un poco más liviano, pero es una travesía bastante larga. Me encanta ver esas cosas. Así que una vez, cuando quien fuera el pastor fundador, y junto con el grupo fundador de Conviva Norte, dice que una tarde tuvieron hambre y pues dijeron, vamos a Verbenal a mirar, que siempre hemos visto un asadero, y llegaron a Brasas y Chispas, allá. Y dicen que esa tarde vieron tanta gente, hay mucha gente en esta zona. Bueno, hay mucha gente en Bogotá, cada vez sabemos más. Pero fue para ellos algo impresionante. Decirles, creo que necesitamos una iglesia en el norte. Y fue ahí en donde Dios empezó a darle forma a lo que hoy conocemos como Conviva Norte. Y un grupo de personas se unió a ese llamado de Dios para esa familia, y luego más personas se unieron. Y la idea de esta serie es que al final usted no solamente sea alguien que viene a la iglesia, sino que sea alguien que se ha puesto la camiseta de Conviva Norte. Esa es la invitación. Prográmense para que no pierdan el hilo. Estos 3 domingos incluyendo hoy, son fundamentales para que no pierdan el hilo y para que al finalizar esta serie, el domingo 17 de marzo, ustedes digan, estoy listo. Estoy listo no solamente para conocer, para conectar, sino que ahora quiero compartir con otros lo que Dios ha dado a mi vida. Entonces, ¿qué significa abrazar la filosofía o la visión de Conviva Norte? Entender que lo que Dios nos ha demandado, o lo que Dios espera de nosotros, son básicamente 3 aspectos. Todo se puede resumir en 3 pasos muy simples, en 3 pasos muy sencillos, que son conocer, conectar y compartir. Ustedes lo ven en sus boletines, lo ven en la pantalla, lo ven en nuestras camisetas, en todo lado están esas 3 palabras: conocer, conectar y compartir. Y el primer paso es conocer. Pero ¿por qué es el primer paso? Porque es nuestro primer paso y nuestro principio más importante como Conviva Norte. Todos son importantes, pero ese es el primero. Porque conocer a Dios es el inicio de nuestra travesía espiritual. Todo comienza con Dios, todo comienza con Jesús. Hay personas que creen que la vida espiritual comienza con un estudio. Tal vez a través de un estudio yo puedo tener un encuentro personal con Jesús. Pero no es eso. Tampoco comienza porque encontré un lugar y voy a un lugar. No comienza de esa manera. Tampoco comienza con la religión. Hay algunas personas que profesan un tipo de religión, o por lo menos su creencia en un ser supremo, independiente de cómo se le quiera llamar. Eso es religión. La religión es el esfuerzo del ser humano por restablecer su comunión con un ser superior a sí mismo. Ese es el concepto de religión. Entonces, ¿el concepto de religión es un concepto divino? ¿Bíblico? No. Es un esfuerzo del hombre por conectarse con una fuerza superior o con un ser superior. Entonces, nuestro punto de partida espiritual comienza con una religión, pero es que es cristiana. No, las religiones no salvan, ¿cierto? Las religiones no salvan a nadie, entonces tampoco son
nuestro punto de partida espiritual. Juan capítulo 1, versículo 18, dice Jesús: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es ¿quién? Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado ¿a qué? A conocer. Si conocer a Dios es nuestro punto de partida espiritual, el primer paso, en realidad, según este texto, ¿quién es nuestro punto de partida? Dios, Jesús. Jesús nos ha dado ¿a qué? A conocer a Dios. Y por ende, nosotros que conocemos a Dios deseamos de todo corazón que todo el mundo conozca de Dios. Esa es nuestra misión como Conviva Norte. Entonces, un poco más adelante, leemos en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16, dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Saben cuándo comienza nuestra travesía espiritual? Cuando respondemos la pregunta: ¿quién es Jesús? Y si yo les preguntara esta mañana: ¿quién es Jesús en sus vidas? ¿Ustedes qué me contestarían? Pueden hacerlo en voz alta. Quiero interactuar. Dios por aquí. ¿Perdón? Perfecto. Dios representado en su Hijo o Dios hecho humano. Por aquí dijeron salvación. Ok, tu Redentor. Por aquí, tu Salvador, el juez que nos justifica, un ejemplo a seguir, nuestro modelo a seguir. Jesús es todo eso. Pero ¿cuándo fue que ustedes descubrieron eso? ¿Pueden ustedes recordar ese momento? Genial. Algunos han iniciado su travesía espiritual en Conviva Norte. Y eso es genial, Julio y familia. Eso es chévere. Allá, Dora y su familia, eso es genial. Pero realmente nuestra travesía espiritual comienza con Jesús cuando respondemos la pregunta: ¿quién eres tú? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Y qué implicaciones tiene la respuesta que yo dé a esa pregunta? Entonces, existe una pregunta crucial en nuestra vida, en la vida de todo ser humano. No importa si tú crees en Dios o no, pero todo ser humano, todo hombre, todo joven, todo anciano, toda mujer, en algún momento deben hacerse esa pregunta. Y por mucho es la pregunta más importante en nuestras vidas. Y es el primer punto en sus boletines, una pregunta crucial. Por mucho, la más importante en nuestras vidas. Alguien me dijo alguna vez: las dos decisiones más importantes en su vida que puedas tomar. La primera es quién es Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús es todo lo que ustedes mencionaron, tu Salvador, tu Redentor, el que te justifica, el que te da la vida eterna, tu modelo, no solamente tienes asegurado un bienestar espiritual aquí en la tierra, sino que en la eternidad tú estás decidiendo con quién vas a pasarla. Así que esa es la primera decisión, con quién vas a pasar tu eternidad. Y la segunda decisión más importante es con quién te quieres casar. ¿Por qué? Porque en el matrimonio nosotros decidimos con quién queremos pasar el resto de nuestra vida aquí en la tierra. Así que son dos preguntas interesantes que trascienden. Espero que tú hayas respondido por lo menos la primera. Y que en el tiempo de Dios, ojalá ya hayas dado respuesta a la otra. Pero quiero que miremos el versículo de Mateo que le dimos anteriormente. Dice: cuando Jesús llegó a la región, tengo religión en mí, estoy programado. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Notan ustedes las respuestas que ellos dieron? ¿De quién le hablaron a Jesús? De Juan el Bautista.
de Elías, del profeta Elías, del profeta Jeremías. ¿Y hubo más profetas? Claro, hubo muchos más profetas. Daniel fue uno de esos profetas, Ezequiel, Zacarías, Malaquías, Oseas, hay una cantidad de profetas. Y la gente asociaba a Jesús con alguno de los que les dio nombre propio o con alguno de los profetas. Pregunta, ¿quiénes fueron esos hombres que ellos mencionaron? ¿Eran hombres prominentes? Dios los usó de una manera especial. Claro, eran comunes y corrientes. Pero hablamos de su liderazgo y de su influencia espiritual. ¿Fueron hombres importantes? Sí. Muy importantes. Dios hizo a través de Elías lo que no hizo a través de otros hombres. Que a través del profeta Isaías. Ningún profeta es tan evangelístico como Isaías. Isaías es un evangelio. Es el evangelio del Antiguo Testamento. Nos habla tanto acerca de lo que Jesús iba a hacer. O sea, no eran hombres, no era cualquier líder. Pero ¿cuál era la visión y el papel de esos hombres que ellos mencionaron? Dar a conocer a Dios. O sea, los discípulos, lo que quiero señalar y resaltar es, los discípulos comenzaron su punto de partida con Juan el Bautista, con Elías, con Jeremías. No. El punto de partida de los discípulos no arrancó con ninguno, ni inició con ninguno de esos líderes, por más importantes que fueran. Comenzó con Jesús. ¿Por qué? Porque el punto de partida espiritual de Elías, de Jeremías, de Juan el Bautista, comenzó con Jesús. ¿Por qué menciono esto? Porque en la actualidad, para muchos, pareciera que su punto de partida espiritual, que su viaje espiritual, comenzara con un líder, comenzara con un pastor, comenzara con X o Y lugar específico. Mira, esta semana me enteré de la triste realidad y es real. Eso es lo que vivimos, eso es lo que a veces no nos enteramos. Pero ¿saben? Hay gente que ha dejado de congregarse en sus iglesias donde conocieron de Cristo porque se trasladaron a un lugar en donde, según ellos, la iglesia no debería estar. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Nuestra relación con el inicio afecta a todo lo demás. ¿Realmente con quién comenzó la travesía espiritual de esas personas? Pareciera que fuera con un lugar. Porque si nosotros somos la iglesia, a donde Dios nos quiera llevar, está bien, es perfecto. Y por eso nosotros necesitamos recordar cada vez que nuestro punto de partida es Jesús. ¿Quién es Jesús en mi vida? No el pastor, no el líder, no el apóstol fulano. No, es Jesús. Entonces, estos líderes, aunque respetados, su misión era la misma que la de cualquier ser humano, la de cualquiera de nosotros. Era dar a conocer a Jesús. Pero por otro lado, la pregunta de Jesús nos refleja algo más. Nos refleja la religión en su época, en el primer siglo. Y la pregunta de Jesús va dirigida a esa realidad. Ninguna religión salva, ningún líder salva. Cuando Jesús hace la pregunta, tiene mucho sentido. Es que ya existía la religión. Existían unos grupos que tenían una influencia social bien marcada. Los fariseos, los estoicos, habían otros señores, los saduceos. Habían unas sectas religiosas que tenían mucha influencia y mucho poder sobre el pueblo. Así que Jesús les dice, bueno, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? ¿Por qué? Porque Jesús quería ir un poco más allá. No es si te congregas en una iglesia.
es si conoces de una manera personal a Jesús. Entonces, en el versículo 15 de Mateo 16, ¿qué dice? Después de haber escuchado a los discípulos, Jesús le pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Importante. Cuando se trata de nuestro punto de partida, cuando se trata de nuestra salvación y asegurar nuestra vida eterna, no basta con lo que otros piensen acerca de Jesús, sino con la respuesta que cada uno de nosotros pueda dar delante de Dios. Por ende, punto número 2, la respuesta es personal. Nadie puede responder por ti. Nosotros podemos animarte, guiarte a través de las Escrituras para que tú puedas responder quién es Jesús en tu vida. Pero la respuesta tiene que ser personal. Un día, algunas personas de la comunidad verbenal no le van a decir a Dios, Jesús, sí. Una vez hubo un grupo de personas con unas camisetas verdes, hacían algunas actividades para los niños y ellos decían que tú eras el Salvador del mundo. No es lo que diga Conviva Norte, no es lo que diga la persona que está al frente en la alabanza o que dirige Creciendo Juntos. No, nadie. La respuesta es personal. No importa si mis padres creyeron o para ellos Jesús fue su Salvador. ¿Quién es para mí? ¿Saben? Ustedes pueden imaginar toda la gente que cree en lo que otros dicen. Hay muchas personas que lo hacen, pero ¿cuántas de esas personas han contestado la pregunta personal a Jesús? ¿Quién dices tú que soy yo? Así que la pregunta creo que también sorprendió a los discípulos, porque a veces uno presume, ¿sí o no? No hace mucho tiempo, pregunté a unos amigos que asisten a una iglesia en Ibagué. Ellos conocieron de Cristo en la misión que había en Ibagué, y siempre tenemos la costumbre, la bella costumbre, y ojalá nunca dejemos de hacerlo, de dar la invitación a que personas conozcan de Cristo al final, no importa cuál sea el tema que estamos tratando, porque notan cuál es el propósito, que la gente conozca. Nunca queremos dejarlo de lado. Y esas personas me decían, ven, ¿por qué en la iglesia en donde vamos es diferente? Y yo dije, bueno, porque tenemos diferentes formas y está bien. Pero ellos decían, invitamos a un amigo, lleva cerca de 3 meses y aún no ha aceptado a Cristo como Salvador personal porque no se da esa pauta. Así que ellos creo que lo invitaron a su casa o a unas 11 y le dieron el plan de salvación. Y ese día esa persona aceptó a Cristo. Pero entonces esas personas después dijeron, pues queremos preguntar por qué la iglesia no lo hace. Y la respuesta fue muy, muy, muy puntual. Ellos les dijeron, nosotros creemos que si una persona empieza a asistir fielmente a la iglesia es porque ya ha tenido un encuentro personal con Jesús. Puede ser válido. Y no estamos para decir si sí o no, porque finalmente hay algo que solamente reposa en la voluntad y soberanía de Dios. Pero eso me hace acordar cuando yo recién estaba llegando a la iglesia. Tenía 15 años. Un domingo, una de mis amigas, que llevaba tiempo, de hecho, ella asistía a la iglesia antes, y después del servicio ella me dice, Benny, yo no entiendo cómo es eso de aceptar a Cristo. Yo he asistido a la iglesia con mi abuela desde que era una bebé. Tengo 16 años y no sé qué es aceptar a Cristo. Necesitamos y deseamos que las personas, que cada persona que conocemos, que cada persona que llega con Viva Norte responda esa pregunta. Porque ese es el comienzo. Sin responder esa pregunta no ocurre nada más. Las estadísticas dicen que a nivel de Colombia, la mayoría o el mayor porcentaje
de personas que se congregan en iglesias o que dicen ser creyentes son cristianos nominales. ¿Y qué es eso? Que simplemente cuentan a la hora de las estadísticas, pero que realmente no han tenido un encuentro personal con Jesús. ¿Notan la importancia de que la gente en realidad conozca a Jesús? Por eso existe Conviva Norte, por eso tú estás aquí, porque deseamos que abraces ese mismo llamado. Y esa es nuestra invitación. ¿Quiénes respondieron de los discípulos? Pedrito, el que siempre levanta la mano. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y saben, el texto bíblico no nos permite ver si los demás también respondieron la pregunta. Por sus vidas podemos deducir y podemos dar por sentado que sí, respondieron la pregunta y que Dios, Jesús, llegó a ser su Salvador en sus vidas. Pero tenemos un registro también de otros hombres que trataron de responder la pregunta. Uno de ellos lo encontramos en Juan capítulo 18, versículos 33 y 34. Y es muy conocido. Dice el versículo 33 de Juan 18, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Es Pilatos el que pregunta o es Dios el que debe preguntar? Pilatos en ese contexto se consideraba con la autoridad de hacerlo. Pero noten la respuesta de Jesús. ¿Eso lo dices tú o es que otros te han hablado de mí? Interesante, ¿cierto? Todos, cada uno de nosotros va a responder esa pregunta un día. Y Pilatos, al igual que Pedro y al igual que otros muchos hombres que nos registran las Escrituras, tuvieron la oportunidad de dar su propia respuesta con respecto a Jesús. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pilatos aquella tarde? No se atrevió a responder. Y podemos deducir por el argumento y el registro bíblico que Pilatos creyó. Realmente él creía, porque hasta el último momento se rehusó a condenar a Jesús. ¿Pero acaso eso no es otra realidad? ¿O acaso ese no es otro tipo de vida espiritual en nuestro medio? Personas que creen, pero dicen, ¿qué van a pensar mis amigos si voy a la iglesia? Mira, tenemos una cantidad de personas que dicen, sí, yo voy a la iglesia, pero es que, en serio, si le digo a mis amigos que yo voy a la iglesia, ¿me van a molestar? ¿Sí o no? Ocurre. Y eso me hace pensar en Pilatos. Pilatos pareciera creer, pero la presión del pueblo, el estatus. ¿Ustedes se imaginan donde Pilatos hubiese dicho, creo que él es su rey? No verían a Pilatos como su rey. O sea, había en juego una serie de cosas que de una u otra manera le impidieron a Pilatos responder la pregunta más crucial y más importante en su vida. No la respondió en ese instante y yo espero que más adelante haya logrado responder. Solo un poco más adelante, dos hombres tuvieron la oportunidad de responder también la pregunta. En Lucas 23, versículos 39 al 43, leemos el relato de las tres cruces. Y dice, uno de los criminales, allí colgados, empezó a insultarlo. Está Jesús, fue condenado con un ladrón a su derecha y otro a su izquierda. Y es el momento más triste en la historia de la humanidad. Pero uno de esos ladrones empezó a insultar a Jesús y le decía, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Esa es una buena forma de encarar un encuentro con Jesús? Creo que no. Pero el otro criminal le reprendió. Ni siquiera temor de ¿quién? De Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Juan antes? Jesús es Dios. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena.
En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y noten lo que dice el versículo 42. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué ocurrió? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. ¿Saben? Este es uno de los momentos que más me hablan y me recuerdan del amor y la misericordia de Dios. ¿Saben qué dicen muchas personas? Tú pudiste haber sido el hombre más bueno de toda la historia. Y genial si te acercas a Dios, porque entonces Dios se ganó la lotería contigo. Y del otro extremo están los que dicen, ¿cómo pretendes arreglarlo en un ratito? Si le has hecho tanto daño a tu familia, a la sociedad, al mundo, al ser humano, ¿y cómo es que entonces llegas a los pies de Jesús y ya? ¿Estás seguro que Jesús te perdonó? Este texto y esta historia nos recuerda que la gracia y la misericordia de Dios alcanzan hasta el último segundo para un pecador que se arrepiente de corazón. ¿Cuántas personas tenemos a nuestro alrededor que aún no han conocido de Jesús? ¿Saben? Eso es maravilloso. Un pecador recibe la vida eterna justo cuando está por terminar su travesía terrenal. Eso es maravilloso. Un malhechor recibe un tiquete a la eternidad de última hora. ¿No les apasiona a ustedes ver a veces la información que dice viajes de última hora? Viaje a Aruba y uno dice, está a mitad de precio, quiero aprovecharlo. Fue exactamente lo que hizo este malhechor. A última hora, reconoce y responde la pregunta, ¿quién es Jesús? Y tiene el pase directo a la eternidad. Eso es hermoso, me parece muy, muy bonito. Entonces, punto número 3, hoy puede ser tu día. Hoy puede ser el día en que tú personalmente respondes la pregunta que nadie ni nada puede responder por ti. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Tú ya comenzaste tu viaje de fe? ¿Reconociste a Jesús como tu Salvador personal en algún momento? Si no lo has hecho, hoy puede ser ese día. Hoy puede ser el día en que respondes, ¿quién es Jesús para mí? Y vale la pena concluir con lo siguiente. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro no siempre fue ese hombre fuerte que la tenía clara. Pero una vez que Pedro comenzó su punto de partida y su viaje de fe con Jesús, no importaron las caídas, no importaron los tropiezos. Siempre su Salvador estuvo ahí. Y si tú ya empezaste tu viaje con Él, has experimentado eso. Y si quieres empezar ese viaje de fe con Jesús esta mañana, no tienes que temer, no tiene que haber miedos. Porque una de las promesas de Jesús es que va a estar ahí siempre contigo para levantarte cuando caes y para sostenerte aún antes de que caigas. ¿Recuerdan a Pilatos? Un tipo que creyó, una persona, un hombre que creyó, que creía que Jesús era un hombre bueno, justo, pero las presiones le llevaron a no responder. Tú te puedes incluso identificar con Pilatos. Crees, pero es que tengo tanto que perder. No, no tienes nada que perder. En cambio, tenemos todo que ganar, comenzando por nuestra seguridad eterna al lado de Jesús. Y el ladrón en la cruz, ¿qué nos dice? Es una de las maravillas más grandes. Conoció a Jesús poco antes de morir y tuvo la oportunidad de conocer inmediatamente la vida justo como Dios la planeó desde el principio. Eso es maravilloso, con caídas, con tropiezos, pero una vez que comenzamos nuestro viaje con Jesús, nunca vamos a estar solos. Y este puede ser tu día. ¿Tú ya comenzaste tu viaje con Jesús?
quiero invitarte a que levantes la mano. Si tuviste un encuentro personal con Jesús un día, si tuviste ese momento en el que le dijiste, Jesús, entra en mi corazón, quiero que seas mi Salvador. Quiero que cuando esto termine, cuando muera, me lleves directamente contigo a la gloria eterna con Dios Padre. Levanten la mano. ¿Quién lo ha hecho? De corazón, ¿quién lo ha hecho? Esta es una decisión personal. Nadie la puede hacer por ti. Y agradezco que sean muy honestos con ustedes mismos, antes que con la iglesia, antes que con nosotros. Genial, gracias. Pero si tú no lo has hecho, ¿qué esperas? Doy gracias a Dios por ese ladrón que alcanzó a última hora. Pero nadie ni nada te asegura que mañana vas a estar vivo para responder la pregunta. Esa es una realidad. Me acompañan en un momento de oración y mientras oran, mientras tienen sus ojos cerrados, sus rostros inclinados, quiero hacer nuevamente la pregunta a ti que no has tomado una decisión por Cristo. ¿Qué te impide tomar esa decisión en tu vida? Tal vez un temor a lo desconocido, tal vez un temor de comprometerte demasiado con Él. Eso fue lo que hizo Pilatos. O tal vez un temor a caer y después otros van a creer que yo voy a la iglesia y tengo una lucha. Pedro nos recuerda que Jesús está ahí para levantarnos y que Dios honra y ama al pecador arrepentido. Así que, ¿qué te impide que tomes esa decisión esta mañana? Quiero hacer la pregunta nuevamente, y si tú estás interesado en dar ese paso hoy, puedes hacerlo. Hay personas que están dispuestas a guiarte a través de las Escrituras. ¿Hay alguien que esta mañana dijera, yo quiero empezar mi viaje de fe? Levanta la mano. ¿Hay alguien? Doy gracias a Dios de que siendo un niño, Él me hizo la pregunta y en su gracia me guió a responderla. Y casi 20 años después sigo pensando y convencido de que fue la respuesta más importante en mi vida. Y esa puede ser la respuesta más importante que respondas en tu vida. Así que si no quieres hacerlo ahora, está bien. Pero también quiero invitarte a que pienses que hoy es una buena oportunidad. Y quizás no quieras hacerlo ahora, está bien. Tal vez al final del servicio, tal vez en la semana quieras comunicarte conmigo si lo quieres hacer, está bien. Con la persona que te invitó, con alguno de los líderes, perfecto. Pero si tienes preguntas, hazlas a Dios o hazlas a una persona que tú creas que puede responderla y guiarte. Y mi Señor, gracias, porque yo no pregunté, y no pregunté porque no andaba buscando, sino que tú en tu amor, en tu soberanía y en tu misericordia llegaste a mi vida, tocaste mi puerta y pusiste a un grupo de personas que con una forma y un amor impresionante hicieron el trabajo como tú sabes hacerlo. Y entonces ese día yo tuve que reconocer, o mejor, pude reconocer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Salvador y mi Señor, a quien quiero servir y a quien quiero agradar con mi vida. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han respondido, que han dado respuesta a esa pregunta. Y coloco en tus manos a aquellos que no lo han hecho aún. Te ruego que sigas inquietando sus corazones, que sigas tocando la puerta de su corazón, para que un día ellos también puedan dar su propia respuesta. Y que esa respuesta sea, yo creo en ti como mi único Salvador y Señor.
Y Señor, que eso mismo podamos replicarlo y podamos llevarlo a nuestros hogares, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a mis compañeros de trabajo, porque es lo que tú nos has mandado a hacer, dar a conocer tu nombre. Y gracias por recordarnos esta mañana. En el nombre de tu Hijo, amén.